En el Poder Legislativo se está discutiendo una nueva reforma electoral. No es que no hayamos tenido reformas electorales a lo largo de los últimos años en nuestro país, pero pues es momento para saber qué cosas se pueden mejorar en nuestro sistema electoral y qué cosas debemos mantener porque son necesarias para la democracia. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de uno de los de los analistas electorales, de los especialistas en cuestiones electorales que más respeto yo en nuestro país, es Jorge Alcocer. Él fue director de la revista Voz y Voto, ha sido pues un activista político durante muchos años, ya en los últimos años está retirado en realidad de la política, pero sigue siendo uno de los grandes pensadores sobre los sistemas electorales. Ha participado, de hecho, en la redacción de reformas electorales en nuestro país. Jorge Alcocer, en primer lugar, gracias por tomar esta videollamada. Sabemos que tienes que utilizar un aparato electroacústico para poder hablar por cuestiones médicas, pero de manera que pues yo te agradezco como siempre el que converses con nosotros. Lo que me interesa, por supuesto, como siempre que hablo contigo, son las ideas. Tenemos un mal sistema electoral, Jorge, porque ¿por qué es tan necesario modificarlo? Primero que nada, Sergio, muchas gracias por la invitación. Espero que tu teleaudiencia me pueda escuchar bien. Yo creo que te escuchamos perfectamente. Yo creo que el sistema electoral mexicano, como lo tenemos hoy en día, ha demostrado sus virtudes y sobre todo ha servido para conducir la transición primero y luego las alternancias que hemos vivido a lo largo de ya muchos años. Llevamos 22 años desde la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, 20 años 2000, cuando la victoria del PAN en las elecciones presidenciales de aquel año. Tenemos un sistema electoral que ha funcionado, sí. ¿Es un sistema electoral perfecto? No. La perfección no es algo alcanzable para los seres humanos. Eso ya lo sabemos. Tenemos un sistema perfectible. ¿Cuál es, a mi juicio, lo principal que hay que conservar de este sistema electoral? Yo diría, Sergio, son algunas cosas básicas. La autonomía de sus instituciones, que es el pilar de su fortaleza, la autonomía del Instituto Nacional Electoral, en primer lugar. En segundo lugar, la existencia de un tribunal electoral que forma parte del Poder Judicial de la Federación desde el año 96 y que ahí tiene también en buena medida su sostén y su fortaleza. Y luego tenemos también reglas de la competencia que, siendo en muchos casos exageradas para muchos fines comparados, reglas sobredimensionadas, lo cierto es que nos han permitido transitar en todo este periodo hasta llegar en 2014 a la última reforma electoral que dio lugar al Instituto Nacional Electoral. Creo entonces, en suma, que nuestro sistema electoral es perfectible, pero que tiene fortalezas que debemos conservar, que debemos aquilatar y que debemos sobre todo preservar. Jorge, se ha planteado, por ejemplo, el presidente de la República ha planteado que los consejeros sean electos por votación popular. No conozco ningún país que lo haga, pero ¿qué opinas de esta idea? Yo tampoco conozco ningún sistema en el mundo en donde los funcionarios electorales sean electos, Sergio. Eso es inusual. Lo que tenemos en el mundo son dos grandes modelos. El modelo de sistema electoral en el cual oficinas gubernamentales, en particular los ministerios del Interior, son los directamente responsables de la operación, de la elección, de la organización de la jornada electoral, y los aparatos electorales son pequeños. Tenemos, por otro lado,
el modelo de organismos especializados como el que existe en Canadá, como el que existe en Chile y como el que creamos en México. Ahora, también debemos decirlo, como el INE, no existe nada en el mundo. Yo he dicho en algunas conferencias, en debates con expertos, lo siguiente: el INE, se dice de él, es un ejemplo mundial. Sí, serio, pero es un ejemplo que nadie copia, porque nadie tiene en el mundo un instituto electoral nacional y al mismo tiempo tiene 32 institutos electorales locales, uno por entidad federativa. Nadie tiene en el mundo un tribunal electoral que tiene una sala superior, 5, 6 salas regionales, 32 tribunales electorales que no forman parte de ese tribunal, sino que son órganos autónomos, uno en cada entidad federativa. Nadie tiene un tribunal electoral, Sergio, que sesiona cada semana para resolver guerras, denuncias. Nuestro sistema electoral es como una pirámide, he dicho yo. Perdón por autocitarme, pero en el año 2018 publiqué un texto que se llama Desmontar la pirámide, porque nuestro sistema electoral asemeja una pirámide a la que le hemos ido poniendo pisos y más pisos y más pisos, y ya es una enorme pirámide que desborda todo lo que pudimos imaginar quienes como yo participamos en el germen de estas instituciones electorales en el ya lejano año de 1990, cuando creamos el Instituto Federal Electoral. Entonces, regreso a tu pregunta. En algún lugar del mundo se eligen funcionarios electorales. No se dio en ninguna parte del mundo. Jorge, hablas de esta pirámide. ¿Qué podemos hacer para, pues, reducir el costo de esta pirámide, hacer una pirámide más sencilla sin sacrificar la autonomía de la institución, como tú nos lo estabas diciendo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podremos eliminar, no sé, los OPLES o podríamos eliminar las salas regionales del tribunal? ¿Sería esto suficiente o qué sugerirías tú? Primero, yo creo que la discusión de cómo simplificar y cómo reducir costos debe hacerse a partir de una premisa, Sergio, que es no debilitar las fortalezas ya construidas, ya alcanzadas en nuestro sistema electoral. Pero hay mucho por hacer positivamente en materia de desregulación. Buena parte de la complejidad de nuestro sistema electoral, Sergio, derivó de lo que mi siempre recordado amigo y maestro, el doctor Jorge Carpizo, llamaba la feria de las desconfianzas. Para evitar la desconfianza, a partir del año 90, en el 93, en el 94, fuimos poniendo más y más y más candados, así se llamaban, más requisitos, más estructuras a esa pirámide, hasta llegar a un sistema en el que la verdad ya muy pocos entienden cuál es la naturaleza, complejidad y reglas de nuestro sistema electoral. Debemos regresar a lo fundamental, Sergio. Creo yo que lo fundamental es el voto, proteger el voto, que el voto sea realmente libre, que el voto sea la decisión soberana que nos da autoridades tanto ejecutivas como legislativas. En lo específico, Sergio, creo que hay algunos temas en los que la discusión está madura como para dar algunos cambios sin afectar la autonomía del INE ni la fortaleza e independencia del Tribunal Electoral. Hay algunos ámbitos, pongo como ejemplo los siguientes: en materia de financiamiento público de partidos políticos. Desde el 2014 se produjo una perversión
Yo le he llamado así perversión en el sistema de financiamiento. Ya el sistema de financiamiento público nacional, federal, era muy generoso. Lo corregimos un poco para disminuirlo en el año 2007-2008, pero en 2014 los partidos políticos en el acuerdo bajo el paraguas del Pacto por México se duplicaron el financiamiento público. Hoy, déjame ponerlo así, si hay cifra gruesa, 6.000 millones este año para partidos políticos a nivel federal, hay otros 6.000 millones a nivel local, divididos en 32 partes, porque ese es el número de entidades federativas, o sea, en cada estado de la República los partidos reciben también financiamiento público que en su conjunto equivale a una suma muy semejante a la que se da a nivel federal. Duplicar el financiamiento público me parece que fue indebido, lo escribí, lo dije en su momento, me parece que ese financiamiento público de nivel local para los partidos políticos nacionales no debería existir o debería ser mínimo o en todo caso solo para fines de campaña electoral local. Me parece que ahí podríamos lograr un gran ahorro. Me parece también que deberían, con un grupo de expertos, con instituciones acreditadas, revisarse la estructura misma del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que ninguna autoridad electoral en el mundo tiene la cantidad de tareas que se le han encomendado al Instituto Nacional Electoral. Eso es cierto. Cada reforma le agregó nuevas tareas, pero hoy se vio, estamos ya en más de 20.000 plazas presupuestales permanentes solo para el Instituto Nacional Electoral. Además está el personal permanente de los institutos electorales locales. Me pregunto en qué momento debemos hacer un alto para decir hasta dónde hemos llegado y cómo le quitamos burocracia, cómo le quitamos grasa a ese cuerpo electoral. Lo mismo diría, aunque en sus propias dimensiones, del Instituto Electoral. Y una tercera dimensión de la que yo soy partidario, Sergio, es no seguir centralizando nuestros procesos electorales. Somos una república federal compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero les quitamos desde 2014 a los estados su capacidad de organizar sus propias elecciones de autoridades a nivel estatal y municipal. Una república federal que ha avanzado a un sistema electoral centralizado que duplica costos. Recuerdo lo que decía José Woldenberg en 2014 cuando se discutía la creación y la desaparición del IFE, del Instituto Federal Electoral, para dar lugar al Instituto Nacional Electoral. Decía Woldenberg, centralizar todo en el IFE, hacer un IFE total, es una mala idea, pero es una idea. En cambio, el INE es una especie de wishy-washy, como si, para usar la expresión americana, ni chicha ni limonada, ni es totalmente cargado de las elecciones, pero mete su cuchara en las elecciones locales y duplica funciones, duplica atribuciones y obviamente, Sergio, el costo se disparó. Soy partidario de volver al federalismo electoral y reducir los aparatos electorales permanentes al mínimo estrictamente necesario para garantizar el profesionalismo y la imparcialidad del funcionariado electoral. Creo que ha llegado el momento de hacer esa revisión para bien del INE y para bien de la democracia mexicana. Pues Jorge Alcocer, yo me quedo con estas ideas. Hay que proteger la autonomía
de las autoridades electorales, pero sí podemos hacer cosas que nos ayuden a tener un mejor sistema y sobre todo más barato. Te mando un fuerte abrazo, Jorge Alcocer, y gracias por ayudarnos a entender las reformas que hay que hacer en lo electoral en este momento. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.